Bienvenidos al tutorial del osciloscopio Hewlett-Packard 54600A de 100 MHz, doble canal. Este es un osciloscopio de los años 90 que funciona fabuloso. Es un osciloscopio que tiene algunas características muy interesantes que os voy a explicar. Una de las cosas que tienen todos los osciloscopios es una salida de una señal digital, una señal cuadrada. En este caso viene indicado que es entre 0 y 5 voltios a 1,2 kHz. Vamos a ver, esto es lo típico que se hace al principio del todo para probar el osciloscopio. Una vez que lo tenemos encendido con este botón, entonces no nos aparece lo que nosotros a lo mejor querríamos ver. Bueno, una de las funciones que tiene este osciloscopio y que, bueno, pues todos los osciloscopios actuales tienen es el botón Auto Scale. Entonces, este botón, si lo pulsas, adapta el osciloscopio para que puedas ver la señal. Automáticamente lo ha configurado todo para que esta señal que sale de aquí aparezca aquí. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una medida con el osciloscopio y le hemos dado al botón sin querer, al botón de Auto Scale, que nos cambia toda la configuración de los diferentes botones, decimos, caray, nos ha desaparecido la señal, podemos ir hacia atrás en este botón Setup y aquí pone Undo Auto Scale, deshacer Auto Scale. Si le damos, desaparece la configuración que tenía y nos vuelve como es antes. No significa que no esté la señal yendo por aquí, por supuesto, si le volvemos a dar al Auto Scale, aquí la podemos visualizar. Vamos a ir viendo algunas otras funciones. Por ejemplo, voy a quitar de aquí esta señal y voy a poner otra señal de un generador de funciones externo que tengo. ¿De acuerdo? Aquí vemos esta señal, le damos al Auto Scale y la vemos aquí. Es una señal senoidal de 10 voltios pico pico con una frecuencia de 1,2 kHz. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, lo primero que se suele hacer con un osciloscopio es configurar el amplificador vertical. Vemos aquí que pone vertical y se configura cada uno de los canales. Ahora mismo solo tenemos usando un canal, ¿de acuerdo? Si yo quisiese usar dos canales, pondría otro generador, por ejemplo, o la señal que queramos medir a este otro canal. Y entonces, si por ejemplo yo le doy al Auto Scale, me aparecen las dos señales, ¿de acuerdo? En este caso, pues ahora tengo una cuadrada y una senoidal, de diferentes generadores de funciones en este caso. Bueno, si yo quiero dejar de ver uno de estos canales, simplemente tengo que pulsar aquel canal que no quiero ver, le doy dos veces y desaparece, ¿de acuerdo? Si le doy otra vez, aparece. Lo mismo aquí, dos veces y desaparece. Que es lo mismo que cuando yo le doy al botón, por ejemplo, al del canal 1, que es este, ¿de acuerdo? Y al darle a este canal, ¿veis? Aquí hay un simbolito que pone un 1, aquí. Esto significa el 0 de este canal. Y aquí pone un simbolito 2, el 0 de este canal, que es el canal 2, ¿de acuerdo? Entonces, al darle al botón este, me aparece, entre otras cosas, aquí para desactivar ese canal, que es lo mismo que pulsar esto mismo otra vez. El acoplamiento de C o a C depende de si queremos quitar la componente continua o no de una señal. Y bueno, pues diferentes cosas. Si queremos invertir la señal, porque nos interese por algo, o bueno, ya veremos algunas cosas. Por ejemplo, esto de la prueba es para que si utilizamos sondas, tiene aquí que pone 10X y 1X. Entonces, 1X es que la señal tal cual entra aquí. 10X es que la divide entre 10, por ejemplo, para señales potentes, que sé, de 200 voltios, cosas así, las podemos reducir y al poner 10X lo que le va a llegar al osciloscopio en realidad son 20 voltios. Pero para que las medidas salgan bien, deberíamos de configurarlo al tipo de sonda. Hay sondas que también tienen 100X para medir voltajes más altos de a lo mejor 1000 voltios, etc. ¿Vale? Lo ponemos en 1 y dejamos la punta con el 1. Con el 1X. Bien, sigamos viendo algunas cosas de la configuración de este osciloscopio. Bien, estábamos hablando, voy a desactivar la señal 2 y voy a dejar esta señal, que de momento la voy a dejar en senoidal. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos colocarla hacia arriba y hacia abajo con la posición, ¿de acuerdo?
podemos mover hacia abajo, de tal manera que nosotros ponemos nuestro cero, nuestro ground, ahí en la línea. Pues porque, bueno, porque nos puede gustar que esté en la línea la señal centrada, simplemente. Y con este botón la amplificamos, ¿de acuerdo? Con este botón lo amplificamos. Como vemos, va a saltos y lo va indicando aquí, 2 voltios, 1 voltio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues por ejemplo aquí, que tiene marcado 5 voltios, como os he dicho, es una señal de 10 voltios pico pico. Significa entre este punto y este punto. Bueno, pues estos 5 voltios o la medida que sea que nosotros tengamos al amplificar, ¿de acuerdo? 2 voltios, es el voltaje que hay entre dos líneas horizontales, ¿vale? Es decir, que entre aquí y aquí hay 2 voltios, entre aquí y aquí otros 2, y entre aquí y aquí otros 2, es decir, que tendríamos 2, 4, 5 voltios hasta aquí, y lo mismo hacia acá, menos 2, menos 4, menos 5 voltios. De menos 5 a 5 son 10 voltios pico pico, ¿vale? A lo mejor estos saltos son muy bruscos, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, seleccionamos el canal que es y le decimos vernier on. Y este vernier on me va a permitir ir mucho más suave. Fijaros, 1,80 y tantos, 1,64, etcétera. Podemos ir de forma mucho más suave en vez de a saltos. Y está perfectamente calibrado, ¿vale? Simplemente, si hay que ajustar mucho, por ejemplo, ahí nos hemos pasado, pues podemos vernier on y lo bajamos hasta ahí, si es que queremos toda la amplitud de la onda. Luego con el vernier off ya volvemos donde estábamos. Esto es lo que tenemos como el amplificador vertical. Ahora vamos a ver la base de tiempos. La base de tiempos es, como sabemos, un osciloscopio mide en, este eje es de voltaje y este eje es de tiempo, ¿de acuerdo? Mide en el dominio del tiempo, o muestra imágenes en el dominio del tiempo, o gráficas en el dominio del tiempo. Bien, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues la configuración de lo que es la base de tiempos la hacemos con esta zona que viene aquí de Time Div, ¿vale? Time Div. Entonces, si nosotros hacemos un Time Div, lo movemos, estamos cambiando, ¿lo vemos aquí marcado? El tiempo que hay entre dos líneas verticales. Por ejemplo, aquí aparece 200 microsegundos. Desde aquí hasta aquí han pasado 200 microsegundos, otros 200 microsegundos, otros 200 microsegundos. Y según lo, perdón, aquí, y según lo vamos cambiando, esto puede tener más, ¿vale? 500 microsegundos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, el periodo, que sabemos que es entre el tiempo entre cada ciclo, por ejemplo, pues entre este punto y este, o si lo llevamos a los picos bajos, entre este y este, ¿vale? Pues vamos a intentar ver un poco ese tiempo, ¿no? Entonces, pues lo podemos reducir y vemos que aproximadamente estamos hablando de 1 milisegundo, desde aquí hasta aquí. Está un poco desplazado, pero aproximadamente 1 milisegundo. Esto, de la misma manera, podemos jugar con el vernier, pero no con este vernier, porque este vernier es del amplificador vertical. El del amplificador horizontal está aquí. Le damos aquí y aparece otro vernier. Le damos al on, y entonces esto sí nos permite esto. No nos afecta a este, ¿vale? Solamente a este de aquí, ¿vale? Y lo podemos quitar y volvemos a tenerlo como lo teníamos antes, ¿de acuerdo? Bien, tenemos más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos desplazar con este botón, hacer un delay. Si vemos, aquí hay un pequeñito triangulito y aquí abajo también. Si nosotros movemos hacia la izquierda, por ejemplo, ese triangulito se ha vuelto hueco y ahora el triangulito sólido está desplazado, ¿de acuerdo? Y ese desplazamiento nos viene marcado ahí. Cuánto estamos desplazando la onda en el tiempo, desde el momento en que hemos detectado pues, este paso de la onda, ¿vale? Más cosas que podemos ver. Pues, por ejemplo, si tenemos pulsado esto, ¿de acuerdo? Si tenemos pulsado esto, nos aparecen estos menús. Vamos a ver qué tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, este nos muestra la gráfica general.
Este de aquí, el time ref, nos marca centro o left. Vamos a poner una onda cuadrada que se verá más claramente, ¿vale? Entonces tenemos que lo tenemos en el centro. En el centro justo es el momento en que cambia la onda. Si ponemos left, aquí es el momento que cambia la onda. Por ejemplo, si queremos ver un cambio que hay en las ondas justo pues después de que ha pasado el punto de disparo y lo queremos ver a continuación, ¿no? Entonces lo podemos ver así. Pero en cualquier caso siempre lo podríamos desplazar de una forma manual, ¿vale? Pero bueno, esta es una manera rápida de poder hacerlo. Luego hay una cosa aquí que es este botón, el Delayed. Estamos después de haber pulsado este botón, ¿eh? El Delayed lo que permite es hacer un zoom de una zona concreta, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decirle que quiero hacer un zoom de todo esto. Esta es la onda principal, ¿vale? Que en este caso es cuadrada. Si lo pusiésemos senoidal, a lo mejor se ve mejor ahora. Y este es un zoom de esto, ¿vale? Si nosotros ampliamos aquí, pues se ve esto corresponde a todo esto, ¿vale? A todo esto, ¿vale? Si nosotros reducimos, pues vemos solamente esta parte de la onda. En el caso de una cuadrada, por ejemplo, pues ¿qué ventaja tiene una cuadrada? Pues que si, por ejemplo, queremos ver el momento de la elevación, lo voy a poner en el centro aquí para que esté más ahí. Vamos a ver, voy a mover esto un poquito para que se vea dónde estamos, ¿vale? Entonces esto de aquí es un zoom de esto. Si yo voy reduciendo, estoy ampliando ese punto de ahí justo. Lo voy a desplazar un poquito para que esto me quede en el centro. Y si yo sigo ampliando, lo que estoy haciendo es ampliar justo este punto, ¿de acuerdo? Bien, esto puede servir para hacer algunos tipos de análisis. En cualquier caso, también si estamos en el main y nosotros queremos hacer un zoom, también ampliamos la base de tiempos y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? O sea, que bueno, simplemente es si quieres ir viendo diferentes partes de una onda y te quieres ir desplazando. Pero bueno, tienes diferentes maneras de conseguir hacer esto. Bien, vamos a ver un poquito más sobre este trigger, ¿vale? El trigger, ¿dónde se configura? Aquí. Este pone el level. Level, si nosotros lo movemos, aparecerá una línea horizontal, ¿vale? Ese es el nivel al que va a saltar el trigger, es decir, el momento en que aquí, en este punto, que tenemos el punto de disparo, cuando llegue la señal aquí, va a saltar y la va a parar, ¿de acuerdo? Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una onda de este tipo, pero si nosotros subimos y nos salimos fuera de donde está el trigger, ya no puede pararla, ya no puede parar la onda, ¿vale? Si volvemos a bajar, ya sí la va a parar, porque va a ser justo la coincidencia. ¿Vemos? Coincide esto con esto. Por eso se está desplazando la onda para allá, porque este es el punto de trigger. Bien, vamos a seguir. Más cosas que tenemos. La fuente. La fuente, es decir, ¿qué señal va a hacer que salte el trigger? Nosotros estamos viendo la 1, pero podríamos decirle que sea otra diferente, que esté entrando por aquí, porque queramos medir lo que sea. Entonces, o porque queremos parar una onda o queremos visualizar ambas. Por ejemplo, vamos a suponer, yo le doy el autoscale y tengo las dos ondas. Tengo una cuadrada y tengo una senoidal. Y si yo, por ejemplo, le digo que la fuente es el 1, entonces el trigger me lo hará respecto de esta de arriba, ¿de acuerdo? Por eso el level cambia aquí. Y si se sale, pues se desbarajusta todo. Si yo cojo el trigger el 2, ahora el level está respecto del de abajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y luego podemos tener triggers externos, una señal de trigger. Si lo configuramos aquí, lo que pasa es que no hay nada conectado, podríamos tener algo que haga el disparo en tiempos determinados que nos interesa, ¿vale? Bien, vamos a ver más cosas. Ya tenemos el source, vamos a ver el modo. Teníamos un modo antes que era auto level. Esto significa que el trigger siempre va a estar ahí puesto en el centro. Aunque nosotros lo movamos, cuando nosotros le damos al auto level se vuelve a poner en el centro.
sea el canal que sea con el que tengamos configurado el trigger, ¿vale? Pues si nos salimos, se vuelve a poner en el centro, ¿de acuerdo? Luego tenemos el modo, el modo auto. El modo auto, nosotros podemos dejar ahí el trigger donde sea y siempre el trigger va a estar el nivel del trigger donde lo hayamos configurado. Entonces, esto es que va a hacer un autodisparo del trigger cada vez que pase la onda. Luego el single es que va a hacer un único disparo. No sé si se nota, pero se ha parado la onda, ya no fluctúa. Cada vez que queramos resetearlo, le damos al run y hace una medida. Esto puede servir para algo que no sea periódico, sino que ocurra muy rara vez un pico de tensión o lo que sea, lo que queramos detectar. Ponemos el nivel del trigger y lo ponemos como single. Entonces, el momento en que ocurra ese pico, lo que sea, lo va a parar y se va a quedar ahí congelado. Estos de TV son para señales de antiguas televisiones de tubos de rayos catódicos, señales analógicas, etcétera. Bien, vamos a ver alguna cosa más. En el caso del, por ejemplo, aquí, que pone slope coupling, tenemos, por un lado, el slope, que significa en flanco de subida o en flanco de bajada. Nosotros ahora estamos hablando de esta señal, ¿de acuerdo? Si yo cambio el slope, entonces ahora es flanco de bajada, ¿de acuerdo? Aquí, pues flanco de subida, es decir, momento de subida. Ahí es donde lo hace. Estos otros reject son filtros, ¿vale? Son filtros de 50 hercios, es decir, esto elimina, en caso de que tu señal sea muy ruidosa, elimina las low frequencies, frecuencias bajas, por debajo de 50 hercios. Un filtro paso alto. Y este es un filtro paso bajo, es decir, que elimina altas frecuencias por encima de 50 kHz. Y este elimina ruidos en general, ¿vale? Bien, tenemos otro que es interesante, sobre todo cuando tenemos señales más complejas, en las cuales el trigger puede saltar muchas veces, el disparo, y no nos da tiempo quizá a visualizar señales más complejas. Podemos hacer que ese autodisparo del trigger se haga más lento. Esto lo hacemos con el hold off. Cuando lo movemos, vemos aquí que cambia. Está puesto en 12 microsegundos, pero podríamos decir, oye, pues retárdate lo que sea, o sea, 2 milisegundos, es decir, que hasta que vuelvas a disparar, pues quédate ahí parado, podemos ir subiendo, ¿eh? O sea, esto permite, no recuerdo ahora cuánto es, pero bastante, no sé si eran 2 segundos o algo así, podemos hacer un retardo de tal manera que solo mida cada, después de que haya pasado esta cantidad de tiempo desde el anterior trigger, por ejemplo, podríamos hacer ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a salir ahora de lo que son las funciones de trigger y vamos a ir a algunas funciones interesantes. Voy a poner solo el canal 1, ¿de acuerdo? Para que no tengamos tanta información en la pantalla. Voy a bajarlo aquí y tenemos una función interesante. Vamos a suponer que quiero comparar esta señal con otra que es muy parecida o después de activar determinado elemento, la señal aquí la tengo limpia y a lo mejor la quiero comparar con otra. Pero no usando dos canales, sino la misma señal, después de aplicarle algún tipo de cambio en la electrónica o lo que sea, y puede tener algún cambio que quiera yo comparar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues guardando en memoria o guardando de alguna manera esta y solapándola con la nueva señal. ¿Cómo se hace esto? Pues con el AutoStore. En el momento en que yo le doy aquí AutoStore, aparece aquí Store, aquí arriba, en vez de Run. Entonces ya me va grabando lo que está pasando. Me lo va grabando aquí en la pantalla. Es decir, si yo desplazo esta señal hacia arriba, se queda más oscuro la señal anterior. Lo que pasa es que como la estoy desplazando, está constantemente allí. Si yo la desplazo hacia otro lado, también me desplaza todo, ¿de acuerdo? Se va quedando grabado todo lo que es la señal. Toda esta guarrería con Erase la eliminamos. Pero en el momento en que nos movemos, otra vez tenemos ahí eso. ¿Cómo hacemos para que se quede solo esta señal y pueda compararla con otra? Bueno, pues después de haberle dado AutoStore,
lo vuelvo a poner en run. Y se ha quedado grabado la posición anterior. Es decir, si yo ahora subo esto y lo desplazo donde yo quiera, esta es la anterior, ¿vale? Que está un poquito más oscura, esta más clara. Así que yo ya tendría eso grabado, podría aplicarle los cambios a la electrónica que yo quiera y quizá pueda tener un cambio en la señal, ¿eh? Cualquier cambio que yo le haga a esto, pues va a afectar a lo que se está viendo, pero está quedándose en memoria lo anterior. Si yo quiero limpiar lo anterior, le doy a Erase, ¿vale? Si quiero volver a grabar, pues Auto Store y luego pues Run, y ahí la vuelvo a tener, ¿vale? ¿Qué hace este stop? Bueno, voy a limpiar, estoy en modo Run, ya no hay Auto Store, ya no hay nada más. El stop lo que hace es que algo que está fluctuando y tú quieres pararlo, pues le das a stop y a Run otra vez. Por ejemplo, vamos a suponer que yo el level del trigger lo llevo fuera de rango. Se me va. Y yo quiero ver qué está pasando aquí. Digo, páralo. Pues le doy a stop. Y me para una medida. En el momento que yo le dé run, otra vez empieza, hasta que le meta el trigger, ¿vale? Eso puede servir en determinados casos para parar una señal que sea interesante de analizar. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, pues puede pasar que haya determinados picos de tensión en un momento dado, por ruidos o lo que sea, y queremos verlos, visualizarlos, tenerlos claros. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos? Bueno, pues ahí, para todo este tipo de cosas tenemos un botón que es Display. Vamos a apretar el botón Display y nos aparece aquí una serie de cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, pues normal es el display normal, lo que nos está mostrando. Peak Detect, esto nos detectaría los picos. De hecho, acaba de aparecer unos pequeñitos piquitos ahí, ¿vale? Average da una media de lo que es la señal, ¿vale? O sea, si yo le doy aquí, ya la señal está como más limpia, es muy recta, ¿vale? Porque a lo mejor queremos detectar la señal, pero tampoco queremos ver esos ruiditos, porque queremos ver en general cómo es la señal. Es razonablemente limpia de media, ¿vale? Aquí podemos ver pequeñitos piquitos, ¿de acuerdo? Luego tenemos más cosas. Esto de vectors es interesante porque, por ejemplo, sobre todo en una señal cuadrada, pues vemos esta línea y está abajo. Si nosotros quitamos el grid, que es este de aquí que está en on, pues nos aparece una señal, solo una raya arriba y otra abajo. Pero estamos acostumbrados a las señales cuadradas a ver esta línea. Lo que pasa es que aquí no se visualiza porque pasa tan rápido de aquí a aquí que no llega a verse. Entonces, si lo ponemos en modo vectores, on, y dice press stop to draw vectors. O sea, yo le he pulsado on, le paro, stop, y me pinta los vectores. ¿De acuerdo? Me pinta la onda perfectamente. Cuando le doy a run, vuelve a pasar esto. ¿Qué pasa si yo aumento el time div mucho? Empiezo a ver el slope, el flanco de subida, ¿vale? Porque ya no es una vertical, ¿vale? Ya no es una vertical tan fuerte. ¿Bien? Bien, volvemos a poner el grid porque es muy útil para muchas cosas, pero ya hemos visto cómo se puede quitar. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues por ejemplo, medidas de tiempo. Vamos a poner aquí la onda para que se vea, vamos, la señal cuadrada. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí a time, estos son medidas. Entonces, time me aparece fuente, a que vamos a medir el tiempo, pues la 1. Podríamos estar visualizando las dos ondas, pero queremos ver una sola, pues la 1 o la 2 o lo que sea. Podríamos medir frecuencia, periodo, duty cycle. O sea, si yo le doy aquí a frecuencia, me aparece aquí la frecuencia, 1.2 kHz, que es lo que os había dicho. 1.2 kHz, que es lo que está provocando el generador de funciones. Luego, ¿qué más podríamos ver? Pues el periodo, el tiempo entre dos puntos, entre dos ciclos, en un ciclo, ¿vale? Podríamos ver también el duty cycle, que es el tanto por ciento de la onda, en ondas cuadradas, que está en la parte de arriba. Si le damos aquí, en este caso es un 50%. Efectivamente,
Está 2 unidades de tiempo abajo y 2 unidades de tiempo arriba, ¿vale? Pero tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo, si nosotros le damos a Next Menu, aquí podríamos limpiar todas las medidas, nos desaparecen todas. Next Menu nos aparecen estos otros. Esto es el width, la anchura del pulso arriba, ¿vale? Y por eso pinta estos cursores. Y el negativo es la medida cuando está en la parte baja, que son pues 416, prácticamente lo mismo. El positivo, negativo. Y podríamos ver el rise time. ¿El rise time qué es? El rise time es el tiempo del flanco de subida. Vamos a ver si lo podemos ver bien. A ver, aquí está formándola. Esto es el flanco de subida y este tiempo de aquí es el rise time, que son 17 nanosegundos. Es muy poquito tiempo, ¿vale? Y el fall time hace lo mismo, pero para el flanco de bajada. Esto es cuanto a unidades de tiempo, como hemos visto, ¿vale? Las limpiamos. Pues volvemos al anterior, Clear Measurements, y ya lo tenemos limpio. Vamos a ver ahora lo que son medidas en el ámbito del voltaje. Entonces esto ya sería Measure Voltage. Y aquí tenemos voltio pico a pico, que sería la medida desde abajo hasta aquí. En el caso de esta señal son 10,44 voltios. Luego el otro, y lo muestra aquí, sería el valor medio. El valor medio, al ser una señal que una vez es positiva y otra es negativa, pues es prácticamente cero. Tiene 260 porque tiene ahí una fluctuación ahí arriba, que será de 260 milivoltios. Si no, pues sería cero. Luego tenemos el voltaje RMS. Este voltaje RMS se ve muy bien, sobre todo en las ondas senoidales. Vamos a ponerlo. Vamos a quitar este. Vamos a volver al voltaje. Esto lo bajamos por aquí y le digo RMS. Vamos a ampliarla un poquito. Este de aquí marca su voltaje RMS, es decir, el voltaje eficaz, ¿vale? Y este es de 3,48 voltios. Bien, vamos a ver más medidas. Si yo le doy a Next, volvemos a la onda cuadrada, lo que tenemos aquí es, a ver, os voy a quitar, para que no haya tantas rayas, voy a quitar el grid, ¿vale? A ver si así podemos verlo mejor. Vamos a ver. Si yo quiero, bueno, lo primero es que este trigger, vamos a ver, la fuente, vale, tiene que ser 1, que es el canal que estamos visualizando. Entonces, si yo tengo este 1 y lo amplío, ¿vale? Sigo ampliando la base de tiempos, sigo. Y entonces veo el flanco de subida. Este es el que yo quiero. Entonces yo digo, medidas de voltaje. Bueno, en Next Menu vemos Vmax, Vmin, Vtop y Vbase. Vmax es el voltaje máximo ahí. Vmin, si yo le doy a Vmin, en este caso Vmin son menos aproximadamente 5 voltios. Pero si tuviese una oscilación hacia abajo, sería el pico de la oscilación. Cuidado que Vmax no es la diferencia, no es el voltios pico pico, sino es el valor exacto, el valor concreto aquí respecto de la masa. Es decir, 5,43 voltios, por ahí arriba. Este otro son menos 5 voltios, porque el pico hacia abajo, o sea, no tiene esta oscilación. Algo tendrá, ya lo veremos, pero muy poquita. Luego tenemos alguna otra medida, que es el V-top. Y el V-top, vemos que ha bajado, es el voltaje de la zona superior estable, digamos, ¿vale? Si yo lo desplazo esto para acá, por ejemplo, pues vemos que este es el voltaje estable, que son, el VTOP son 5,062, mientras que el Vmax era 5,437, que era el de arriba. Es decir, Vmax es un poquito más arriba. Y el Vbase es la base estable. Si yo le doy a la Vbase,
pues son menos 4,874. Sería la base estable de esta onda, en este caso cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver más cosas. Siguiendo con el tema de las medidas, vamos a limpiar todo esto, volvemos al Previous Menu y le damos Clear Measurements. Aquí tenemos la onda y nosotros vamos a suponer que queremos analizar los voltios pico pico entre este y este, por ejemplo, que esta oscilación, la máxima amplitud de esta oscilación o algo así. Bueno, pues para eso utilizamos los cursores. Los cursores los tenemos para voltajes y para tiempos. Si yo quiero medir la frecuencia de este, o sea, cuando repite el ciclo aquí, pues entonces pondría T1, muevo con este, el T1, lo coloco, por ejemplo, vamos a suponer que aquí, y luego voy a T2 y muevo con el mismo botón a el lugar donde terminaría un ciclo, digamos, de alguna manera. Entonces, esto lo que me está dando es T1, el momento en el tiempo, T2, el momento en el tiempo aquí, y este, que es el que suele importar, es la diferencia entre esto y esto. O sea, tiene 32 nanosegundos. Ese sería su periodo. Podríamos luego analizar cualquier cosa. Oye, ¿cuál es la frecuencia de esto? Pues 1 partido por esto. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, lo tenemos de hecho aquí, 31 megahercios, ¿de acuerdo? En esta oscilación. Y si quisiésemos saber la amplitud, ¿cómo la haríamos? Bueno, pues ahora elegiríamos V1 y V2. Es decir, pulsaríamos V1 y nos aparece otro cursor que también movemos con el mismo botón. V1 lo ponemos, por ejemplo, en la parte baja y V2 en la parte alta. Y esto nos dice que el incremento es de 1 voltio. Tenemos una fluctuación aquí de nada menos que 1 voltio, hasta que al final vuelve estable. Bueno, pues es la manera de manejar los cursores. La última cosa que faltaría por ver, vamos a volver a poner la onda, las ondas visibles, y vamos a ponerla senoidal, ¿vale? Es cómo visualizamos las figuras en modo XY, ¿vale? En modo XY es pulsando el main delay aquí y eligiendo el modo XY, ¿de acuerdo? El modo XY, que luego la podemos colocar, pues vamos a poner que se vea el grid, vamos a ver. Display, grid on, y ahora desplazamos esto para el centro y podemos ampliarla, ¿vale? Vemos que es 2 voltios, 2 voltios. Y aquí podemos ver pues diferencias de fase, etcétera. Aquí tenemos dos señales de 1,2 kHz que tienen un pequeño desfase una de la otra que va pues cambiando con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el modo en que veríamos las imágenes en modo XY, o lo que se llaman las figuras de Lissajous. Y esto sería todo. Poner Autoscale y aquí tenemos pues todas las ventajas que tiene este. Podríamos también sumar las dos ondas y tener una que fuera la suma de las dos, o restarlas entre sí y tener una que fuera la resta de ambas, ¿vale? Podríamos hacer diferentes cosas, una cuadrada restada de otras, bueno, las típicas cosas que sí que se pueden hacer con cualquier otro osciloscopio. Un osciloscopio que la verdad es que está muy bien para la época que es. De hecho, lo apagamos y lo encendemos y una de las cosas que nos aparece es 1991-92. Hewlett Packard 54600A de 100 MHz, doble canal. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.